La COFEPRIS abrió la puerta para que pronto pueda venderse en México el tratamiento oral de Pfizer contra COVID-19. La comisión emitió una opinión favorable. Se espera que la decisión final se anuncie en las próximas semanas. Pfizer dice que los principales beneficiados serán personas mayores de 50 años, quienes continúan siendo las más susceptibles a presentar un cuadro grave. Así que los que estamos en nuestra generación, ahora sí que focos rojos, ¿no? Bueno, Andrés Castañeda es coordinador de salud y bienestar de la asociación Nosotros y está con usted, Nosotros XS, ¿no? Es la organización a la cual su servidor pertenece. Bueno, Andrés, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado, doctor? Hola, muy bien, Javier. Un gusto estar con ustedes. A ver, déjame preguntarte lo más obvio y lo más elemental. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no me van a inyectar? ¿Que me van a dar un liquidito que yo me lo trago? ¿Cada cuándo cambia la regularidad con la que yo me debo de vacunar? ¿O qué es lo que a partir de ahora, qué caja de Pandora se abre a partir de ahora? Pues mira, es un tratamiento que ya estaba disponible porque tiene una aprobación de emergencia. Pero la gran diferencia es que antes esta aprobación de emergencia le daba, digamos, la autorización para comercializarse con el gobierno. Es decir, el gobierno compraba y era el que distribuía este medicamento. Al tener la aprobación ya formalmente, el registro sanitario por parte de COFEPRIS, eso permite que se pueda comercializar en cualquier lado, es decir, que uno puede ir a la farmacia y comprar este medicamento que no sustituye a la vacuna, ¿no? Un poco lo que hace es que ayuda a reducir el riesgo de mortalidad en los pacientes graves y se toma, y esto es importante, durante el inicio del cuadro, ¿no? Entonces, un poco lo que va a permitir es que pues cualquiera pueda acceder al medicamento, claro, que pueda pagarlo, ¿no? Que ese fue el gran argumento por el que quizá no se autorizó desde un principio para comercializarse a todo público. O sea, ¿quiere decir que no sustituye a la vacuna como tal? Pregunto, Andrés. No, de ninguna manera, no. La vacunación, es un poco, hay que decir que la COVID llegó para quedarse, como lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Así como la influenza en su momento, pues bueno, ahora la COVID es otra de las enfermedades que no sabemos cuánto tiempo seguirá siendo un problema, quizá por muchos, muchos años, y pues habrá que vacunarnos. En principio, cada año todavía estamos igual definiendo la regularidad o la periodicidad en la que hay que vacunarse, los grupos de riesgo, etcétera, ¿no? Que eso un poco nos lo irá dando la experiencia, el tiempo, pero por lo pronto, como se ha manejado la política tanto a nivel nacional como las recomendaciones internacionales, es que nos sigamos vacunando una vez al año. Ha habido actualizaciones de las vacunas, pero esto no sustituye, ¿no? El caso de este tratamiento, ¿no? Este tratamiento no sustituye la vacuna y tampoco es un tratamiento que hay que tomarse, digamos, cuando tiene un resfriado, ir a la farmacia a comprarlo, tampoco es buena idea, sino simplemente en los casos graves cuando las y los médicos lo indiquen. ¿A partir de cuándo estará ya circulando en México? Y la pregunta también que te hago es, ¿quiénes deberían de tomarlo y por qué de nuevo se piensa en mayores de 50 años? Bien, a ver, eso es un poco una decisión comercial, ¿no? El que haya un registro sanitario no necesariamente significa que ya el día siguiente va a estar en los anaqueles de las farmacias. Eso va a depender un poco de la estrategia comercial de la empresa, en este caso Pfizer. ¿Y por qué los 50 años? Bueno, no quiere decir que solo a las personas de 50 años. Se dice que va a favorecer mucho más a las personas mayores de 50 años, porque en general son las personas que tienen mayor riesgo de una enfermedad grave o muerte, que es un poco para lo que sirve este medicamento, ¿no? Para lo que está indicado. Ahora, ¿seguimos con mucho COVID o no? Pues sí, seguimos con mucho COVID, un poco, si lo ponemos en perspectiva de la cantidad de personas con COVID que tuvimos estos últimos años, pues no es mucho, pero también si pensamos que es una enfermedad, digamos, que no existía antes del 2020 o finales del 19, pues sí, ¿no? O sea, hay casos todavía y como te digo, lo más seguro es que sigamos teniendo casos a lo largo de los siguientes años. Muy probablemente siga este patrón estacional que hemos estado observando con las enfermedades respiratorias en general, ¿no? Es decir, en los meses de más frío habrá más casos, pero bueno, esto no quiere decir que no pueda haber, por ejemplo, ahora hay otra vez un poco de influenza, qué sé yo, ¿no? Es decir, son distintos brotes o se presenta de manera cíclica. Normalmente es mucho más prevalente en los casos graves, ¿no? En personas o adultos mayores,
En la influenza, por ejemplo, no solamente es en los adultos mayores, sino también en la gravedad es en menores y en mayores. Aquí, en el caso de la COVID, parece que solamente es en personas mayores de 50 años los casos graves, pero no quiere decir que no haya, por ejemplo, una persona joven que tenga un cuadro grave de COVID a la que pueda también beneficiar este medicamento, ¿no? Oye, te planteo, Andrés, siguiendo como en un punto y seguido, porque es el tema salud, ¿no? Que no quisiera pasar por alto. ¿Qué imaginas que el presidente pueda presentar como su gran cierre en materia de salud en el mes de septiembre? Lo había dicho en marzo, ahora es septiembre, esta insistencia de Dinamarca y el mejor sistema de salud del mundo. ¿Qué supones? ¿En qué habremos avanzado? Porque tampoco se puede soslayar que se está tratando de llegar a algo, pero también ha sido, lo voy a decir yo, demasiada verborrea sobre el tema, ¿eh? Sí, a ver, creo que el gran proyecto que se tiene ahora son dos, ¿no? A ver. El primero es esta parte de la implementación del IMSS Bienestar OPD, ¿no? Que es ceder los servicios estatales de salud a una institución federal, que es que se ha denominado Servicios de Salud del IMSS Bienestar o IMSS Bienestar, que lo que busca es literalmente, pues, si pensamos en empresas, es que las empresas que antes tenemos, ¿no? Empresas del Estado, o sea, no son propiamente empresas, pero instituciones del Estado local que daban servicio de salud a la población, ceden su personal, su presupuesto, su infraestructura a esta institución, o sea, se fusionan en una institución grandota, y esto se ha venido dando poco a poco, ¿no? Digamos, es complejo, ¿no? Porque pues tienes que ver lo de los contratos, lo de los inmuebles, todo el tema logístico, de sistemas, homologar. Entonces, esa es una, ¿no? Un poco la meta original era pues, un buen tiempo antes, después se pasó a marzo, después lo volvieron Sí. a pasar a septiembre, porque es complejo, inclusive muy probablemente no se logre por completo, o es más casi seguro que no se logre la implementación por completo, porque es muy, muy complejo, son muchos trabajadores de salud, mucha infraestructura, etcétera. Y la otra es el Servicio Nacional de Salud Pública, que si bien este modelo de atención a través de el Más Bienestar involucra tanto los servicios individuales como los servicios colectivos, ¿no? Es decir, por un lado los servicios individuales, que es desde que te pongan una vacuna, que te hagan un Papa Nicolau, que te revisen la garganta, que te operen, etcétera. Y los servicios colectivos entendemos estos servicios más desde la salud pública, es decir, la atención a una pandemia o a un brote de alguna enfermedad, el control de los mosquitos, ¿no? Etcétera, etcétera. Estos servicios se van a dar por este Servicio Nacional de Salud Pública, que tiene su rectoría en la Secretaría de Salud Federal, pero que opera a través de los distritos de salud, que antes se llamaban jurisdicciones sanitarias, y que están a cargo, siguen estando a cargo de los gobiernos estatales, pero con una supervisión, digamos, un acompañamiento muy de cerca con el Servicio Nacional de Salud Pública, con el gobierno federal. Digamos, estos son como los dos nuevos modelos o estas dos nuevas instituciones o estructuras que se plantean como, ¿no? Un nuevo sistema de salud, una reforma al sistema de salud, que muy probablemente cuando el presidente habla de que ya se va a presentar el sistema de salud, se va a inaugurar formalmente o completar, muy probablemente hable de eso. Pero bueno, como te digo, estos son cambios muy profundos, ¿no? Son grandes diferencias a cómo se venía estructurando, administrando, ejecutando la prestación tanto de los servicios individuales como colectivos en México, y que pues no se hace de un día para otro, ¿no? Ya habíamos platicado igual que el proceso de descentralización, porque antes un poco funcionaba así, y finales de los 80 empezó el proceso de descentralización, es decir, del federal entregarle a los locales. Tardó más o menos 10 años, ¿no? Este proceso de recentralización, pues hacerlo en un poquito más de un año es un reto muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que sí, ¿no? Insisto, pues estamos con la idea de que ojalá pueda estructurarse, homologarse y de ahí poder empezar a mejorar, ¿no? Estas deficiencias o problemas que se han visto a lo largo de estos procesos de implementación. Pero bueno, pinta complicado, ¿no? Pero ojalá que los equipos que lo están Sí, haciendo claro. lo logren. Sí, claro, uno tampoco desea que esto jale mal, todo lo contrario. A ver, para cerrar, si no te importa, Andrés, dos cosas. Uno, ¿podrá satisfacer la gran cantidad de personas que hoy están yendo a las clínicas privadas o a las farmacias a atenderse por la falta de atención? Y segundo, ¿habrá la suficiente megafarmacia para satisfacer con rapidez y oportunidad y eficacia
todo lo que hoy, pues bueno, los mexicanos padecemos, las y los mexicanos padecemos, enfermedades crónicas, enfermedades de todo tipo, ¿no? Propias, pues, de la condición humana, diría yo. Mira, sinceramente lo veo difícil por varias razones, ¿no? El número de consultas, por ejemplo, que otorga el IMSS, cirugías, etcétera, casi se recupera a los niveles que teníamos en el 17-18. De hecho, por ejemplo, el número de consultas tanto de primer nivel como de segundo nivel aumentaron ya, ¿no? Es decir, ya se dan más consultas en el IMSS, pero en el ISSSTE se ha igualado, pero los servicios para las personas sin seguridad social no hemos llegado ni al 70% de los niveles que teníamos en 2017-2018. Eso solamente es en servicios, ¿no? En abasto andamos muy similar y aquí hay que decirlo, Javier, hay todavía 8 o 9 estados, ¿no?, que están fuera de este plan, ¿no? Y que hay estados muy rezagados como Aguascalientes, Chihuahua, que tienen modelos que nunca terminaron de cuajar, que tienen un porcentaje de abasto abajo del 50% y que los servicios estatales de esos estados pues no han logrado conseguir las capacidades ni el presupuesto para poder enderezar el camino y que además están en paralelo de esta nueva propuesta. Creo que esta nueva propuesta sí puede ayudar a nivelar, ¿no? Es decir, muchos estados que estaban muy rezagados y se ha visto en términos de abasto y en algunas otras cosas que tampoco era tan difícil porque había estados que estaban muy, muy mal, ¿no? Para ser sincero. Sí, claro. Y entonces creo que eso es muy bueno, pero hay que decir que nuevos hospitales hay muy pocos. Sí se ha regularizado a mucho personal y eso es una gran ventaja. Se han contratado a nuevos profesionales de salud, que creo que también esos son pues, grandes avances que se han tenido, pero esto es un proceso y hay que verlo así. Estos planes no son ni siquiera de un sexenio, ¿no? Y este sexenio realmente arrancó con este plan el último año, año y medio. Entonces lleva muy poquito la idea, la implementación. Han hecho un gran esfuerzo. Por lo mismo, por las prisas, pues hay grandes vacíos, grandes lagunas, grandes deficiencias que quien llegue, ¿no?, el próximo sexenio, pues tendrá que corregir y yo creo que dado los cambios y dado estos profundos cambios estructurales que ha tenido, pues tendremos que ver para adelante, ¿no? Ver para adelante y pensar en metas a largo plazo, es la única manera. Claro que sí. Andrés, te mando un gran saludo, gracias que estuviste con nosotros. Un gusto, que estés muy bien, bonita noche. Muchas gracias. Gracias.